Enhorabuena. Tema del día. Ya nos adelantaba Romy, vamos a ver un tema muy importante: cómo ayudamos a estos más pequeños cuando tienen trastornos del habla, trastornos del lenguaje. Yo también me chipé. Paula, bienvenida, fonoaudióloga. ¿Cómo les va? Que nos vas a explicar cuántas veces nosotros podemos saber un poquito acerca de este problema, cómo saber si el pequeño realmente tiene un problema del lenguaje o es parte de su desarrollo, parte de su evolución. Hay una edad en la que ya nosotros deberíamos alarmarnos y decir, bueno, mi hijo realmente está teniendo este problema. Claro, y este tema es muy importante porque hay una diferencia bien crucial entre lo que es que un niño está atrasado en su lenguaje, porque hay muchos niños que se atrasan un poco más, hay niños que les cuesta un poco más hablar, hablan un poco más tarde, pero hay otros niños que tienen esto que llamamos nosotros los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son alteraciones que no se explican por algo médico, ¿no? No es que son sordos, no es que son hipoacúsicos, no es que vienen con un problema neurológico, no tienen una causa médica, pero su cerebro no logra procesar bien la información del lenguaje y no pueden organizar y estructurar tanto las estructuras gramaticales, no encuentran las palabras que necesitan, hay un mal funcionamiento en lo que es el procesamiento. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros decimos, bueno, ya va a hablar, esperamos un poco, pero no nos damos cuenta que tal vez eso que tiene nuestro niño no es solamente un retraso en el lenguaje, sino que responde ya a una dificultad específica. El niño puede ser muy inteligente, generalmente estos niños no tienen problemas de inteligencia, generalmente son niños inteligentes, buenos para todas las áreas, pero el área del lenguaje es la que está mal. Entonces, este tipo de trastornos son realmente muy importantes detectarlos a tiempo porque no se van a solucionar sin ayuda, ¿no? A veces uno se queda esperando y sí, un retraso del desarrollo del lenguaje normal, un retraso simple, se va a solucionar poco a poco, se tardará más, pero lo va a lograr. Pero un niño con trastorno del lenguaje va a crecer y va a ser un niño con severas alteraciones de la comunicación que se van juntando y van provocando otro tipo de trastornos. Estas complicaciones que vos decís, Paula, se refiere a problemas para hablar, a problemas al comprender lo que te están diciendo. Eso, claro, tenemos varios tipos. De ida y de vuelta. Exactamente, tenemos varias clasificaciones. Tenemos los trastornos del lenguaje que son receptivos, que son lo que tiene que ver con la comprensión. No comprenden. Ellos, es como si yo siempre le digo a los papás, si yo los meto a ustedes en la China, ustedes pueden ser muy inteligentes, pero no van a procesar el idioma. Claro, no entiendo. Por más inteligente que seas. Entonces, ese tipo de problemas tiene el niño con trastorno del lenguaje. No procesa el idioma, la estructura gramatical, entiende palabritas simples, cosas simples que ya conoce, pero no logra procesar, por lo tanto no comprende. ¿Qué pensamos con estos niños? A veces pensamos que tienen autismo, se suele confundir mucho con autismo, porque ellos desarrollan también, los niños con este trastorno receptivo expresivo, desarrollan trastornos de conducta. Al no poder comprender, no logran encajar en el mundo. Y ellos van para un lado, el mundo va para otro. En el kinder no hacen caso porque les dan instrucciones, ellos no entienden. Entonces empiezan a tener malas conductas, malos comportamientos, problemas de atención, problemas también de aprendizaje, justamente porque no pueden procesar y comprender lo que se les está hablando. ¿Hay una edad en la que podamos darnos cuenta? Porque de repente cuando son todavía muy pequeños es como que están atravesando un trance, todavía están aprendiendo. No están aprendiendo. Sí, generalmente hay tips bien importantes en general para todos los papás, ¿no? La primera cosa es que cualquier niño que a los 2 años no habla, ya es un signo muy importante de alarma. 2 años. 2 años un niño tiene que estar hablando ya frases simples y si está atrasado en su lenguaje va a hablar tal vez una palabrita suelta, pero tiene que ir hablando y tiene que comunicarse y comprender instrucciones bien sencillas, ¿no? A ver, dame el lápiz, pásame la mamadera, y el niño tiene que poder comprender. A veces hay niños, no sé, hay trastornos de lenguaje que tienen que ver con la expresión nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño no logra encontrar la información que necesita y el cerebro no lo organiza. Entonces, ellos quieren decir, por ejemplo, no sé, quieren decir mano y no encuentran la sílaba ma. Entonces intentan y ustedes ven que ellos quieren comunicarse y no pueden. Y ahí estamos un síntoma bien importante. Hay niños que quieren y vos ves que intentan, tienen intención comunicativa, pero no logran hacerlo porque realmente no pueden hacerlo. Pero pasa en muchas ocasiones que de repente los padres subestimamos a los más pequeños, ¿no?
O sea, de por ahí no tenemos, no sé, no nos damos cuenta que en realidad está pasando por ese problema y decimos, no, es muy chiquitito, porque yo he visto casos de niños que no tienen problemas de trastorno, pero sí les ha costado un poco más poder tener un vocabulario, digamos, más fluido. Claro, y te estoy hablando de niños de 6 años, claro, 5, 6 claro. años, entonces, ¿crees vos que es conveniente que directamente, si tiene 2 años y le está costando decir una palabra, acudamos a un especialista para salir de la duda totalmente? Sí, yo creo que sí. Suponiendo que no lo hacemos, ese tratamiento, a medida que va pasando, vos decías que se complica, pero eso es irreversible en su totalidad. O sea, en realidad el cerebro es maravilloso y siempre puede tener una chance de mejorar. Siempre vamos, aunque seamos grandes, por eso hay esperanza para todos, ¿no? Cualquier dificultad que tengamos la podemos mejorar, pero tenemos que tener en cuenta que la edad más importante es la infancia, sobre todo de 1 a 5 años, que es el periodo de mayor plasticidad cerebral. Entonces, si yo abordo el problema temprano, el problema se resuelve rápido. Si yo lo abordo tarde, me va a costar mucho más y a veces puede ser que no lo solucione completamente. Te quiero hacer una consulta interna que nos acaban de enviar. Nos dicen que hay un niño de 10 años que le cuesta todavía hablar, no sabe la mamá qué hacer, qué puede hacer en esta situación. Claro, en ese tipo de casos, evidentemente, con 10 añitos ya estamos hablando de una alteración del lenguaje. Sí, estamos hablando de algún tipo de falencia, ya sea a nivel articulatorio, a nivel procesamiento, algo puede estar fallando ahí y para eso hay que evaluarlo y bueno, le invito a la mamá ¿a dónde que puede recurrir. Puede buscarnos en Centro CIOF, que está acá en Equipetrol, detrás del comercial Chubi, ahí en la entrada del Kinder Alemán, ahí tenemos un servicio de fonoaudiología, y si no también en la zona norte, en barrio Hamacas, en la calle Beni, por ahí cerquita, también frente al Fidalga en diagonal, ahí está el centro Miraluz. Pero importante recurrir. ¿Los tartamudos también entran en este grupo, digamos, catalogados como trastorno? En realidad los tartamudos entran en lo que sería trastornos de la fluidez. Pero los niños con trastorno del lenguaje, muchos desarrollan también difemia o tartamudez, porque al no poder expresarse se ponen tan nerviosos los que comprenden bien y saben que no pueden hacerlo y les cuesta, que empiezan a tartamudear por el estrés. ¿Por qué? Porque en el colegio le dice, bueno, a ver, decime, ¿qué tenés que hacer? O la mamá le dice, si no me decís, no te voy a dar. Entonces ellos empiezan a entrar en un estrés porque realmente no pueden hablar correctamente, no encuentran el sonido, no pueden organizar los movimientos. Dentro de estos tipos de trastornos hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero es importante detectarlas a tiempo. Este tipo de trastornos a los 4 años ya se diagnostican como ya se establece el diagnóstico estable, fijo, ¿no? Entonces hay muchos niños que también desarrollan un trastorno del lenguaje porque tenían dificultades al principio y como no se solucionaron se fueron convirtiendo en un trastorno del lenguaje. Un tema muy importante, Paula, y para que todos los papás y mamás tomen en cuenta, detectarlo a tiempo puede ayudarlos a prevenir que esto se desarrolle y que sea más complicado en su vida adulta. Están en pie de pantalla ya los números de teléfono, las direcciones para que ustedes puedan comunicarse con Paula en caso de que lo necesiten, y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Con esto cerramos nuestro tema del día. Muchas gracias. Tema del día. Enhorabuena.